Bienvenidos a la explicación del concepto de la velocidad angular en el movimiento circular uniforme y la aplicación de sus fórmulas en la solución de dos ejercicios. La velocidad angular en el movimiento circular uniforme es el ángulo barrido o recorrido por un cuerpo que gira, o sea que realiza movimiento circular uniforme. Se identifica con la letra omega y se expresa en radianes por unidad de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos una rueda de atracciones, la cual gira con un movimiento circular uniforme. Si esta rueda gira con una velocidad angular de 2.5 radianes sobre segundo, esto nos está indicando una cabina que se encuentre en este punto equivalente a este. Al transcurrir un segundo, ella gira y llega hasta este punto, barriendo o recorriendo un ángulo de 2,5 radianes o 143.25 grados. En esta tarjeta se muestra el enlace del tutorial sobre el concepto de radian y la conversión entre radianes y grados. La primera fórmula de la velocidad angular relaciona 2pi sobre el período, 2pi que corresponde a 6,2832 radianes, que son contenidos en todo un giro de una circunferencia, y el período que corresponde al tiempo que tarda un cuerpo para dar un giro o una vuelta en el movimiento circular uniforme. Aquí también aparecen otras tarjetas donde se muestran los enlaces sobre el concepto de movimiento circular uniforme con sus elementos, características, y se explica y se deduce la fórmula del período. Otro tutorial sobre el concepto de frecuencia y la fórmula que se aplica para hallarla. Y otro tutorial donde se analiza la relación entre el período y la frecuencia en el movimiento circular uniforme. Podemos deducir a continuación otra fórmula para hallar la velocidad angular. Aquí colocamos en el numerador el número 1. Este 1 no altera el valor del numerador. Y en el tutorial donde relacionamos el período y la frecuencia, se explicó que la frecuencia es igual a 1 sobre período. Por tal motivo, este valor 1 sobre período lo reemplazamos por su equivalente, que es la frecuencia, quedando una segunda fórmula en donde la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Recordando que la frecuencia es el número de giros o vueltas que realiza un cuerpo en un segundo. Apliquemos estas dos fórmulas en los siguientes ejercicios. Primero, calcular la velocidad angular de un disco que gira a 33 revoluciones por minuto. Para hallar la velocidad angular de este disco, vamos a aplicar la primera fórmula, en donde relacionamos el total de ángulo que tiene una circunferencia sobre el período. Vamos en este cuadro a colocar los datos. Primero nos están pidiendo que hallemos la velocidad angular. Cuando nos informan que gira a 33 revoluciones por minuto, nos está indicando que ese disco realiza 33 giros o vueltas en un minuto, o sea, en un tiempo de 60 segundos. Observamos en esta fórmula que conocemos el valor de pi, que es 3.1416, pero no conocemos ni el período ni la velocidad angular. Para ello vamos a averiguar primero el período, cuya fórmula es igual a la división entre el tiempo y el número de vueltas que realiza un cuerpo. En este caso, el tiempo es de 60 segundos y el número de vueltas viene a ser 33. Al realizar esta operación obtenemos que el periodo es de 1.82 segundos. Esto indica que este disco tarda 1,82 segundos para realizar un giro o vuelta.
Al tener el valor del periodo, podemos aplicar la fórmula. Hacemos el reemplazo de los valores. Pi, que es igual a 3.1416 radianes, y el periodo, que fue este valor que hallamos. Al realizar estas operaciones, obtenemos que la velocidad angular es de 3.45 radianes sobre segundo. Interpretemos este resultado de la velocidad angular en la siguiente gráfica. Quiere decir que si aquí tenemos un punto del disco, cuando ha transcurrido un segundo, este punto ha girado y llega hasta este punto. Y el ángulo que barre o que recorre es de 3.45 radianes, equivalente a 197.67 grados. Estos valores se pueden apreciar acá en el disco. Si marcamos este punto, cuando ha transcurrido un segundo, ese punto se mueve y llega hasta este sitio, originando un ángulo de 3.45 radianes o 197.67 grados. Analicemos un segundo ejercicio, el cual dice calcular la velocidad angular de las aspas de un ventilador que giran a 80 revoluciones por minuto. Aquí tenemos el ventilador y vamos a aplicar la segunda fórmula en donde se relacionan los radianes que contiene una circunferencia multiplicada por la frecuencia. En este cuadro colocamos los datos. Primero nos están pidiendo la velocidad angular y 80 revoluciones por minuto nos está indicando que cada aspa del ventilador realiza 80 giros o vueltas en un minuto, o sea, 60 segundos. Pero no conocemos todavía la frecuencia ni la velocidad angular. Primero vamos a hallar la frecuencia, que resulta de dividir el número de vueltas por el tiempo en que tarda. Hacemos el reemplazo, que viene a ser 80 el número de vueltas sobre los 60 segundos. Al hacer esta división obtenemos que la frecuencia es igual a 1.33 Hz. Este resultado nos está indicando que cada aspa del ventilador realiza 1,33 vueltas en un segundo. Como ya tenemos el valor de la frecuencia, podemos aplicar la fórmula. Reemplazamos los valores, aquí está el valor de pi en radianes y el valor de la frecuencia. Hacemos esta operación y nos da que la velocidad angular de las aspas de ese ventilador es de 8.36 radianes sobre segundo. Estas unidades se explican en el siguiente análisis. Un hertz es igual a segundo a la menos 1, que es lo mismo que decir 1 sobre segundo. Podemos reemplazar los hertz por 1 sobre segundo y nos queda que radianes por 1 sobre segundo es igual a radian sobre segundo. Interpretemos este valor de la velocidad angular. Si aquí colocamos una aspa del ventilador, cuando ha transcurrido un segundo, esa aspa ha realizado todo un giro y parte de otro giro llegando hasta este punto. En el primer giro ha recorrido o ha barrido un ángulo igual a 6,2832 radianes, que también lo podemos apreciar en esta parte, una aspa que realiza todo este giro, equivalente a este valor, y además realiza este otro recorrido, originando un recorrido o un barrido de este ángulo que es equivalente a 2.08 radianes. Aquí lo podemos apreciar. O sea que el aspa durante un segundo realiza un giro y parte de este giro llegando hasta acá. Al sumar los radianes de este giro completo y de esta parte de este giro, que son estos dos valores, nos da 8.36 radianes, equivalentes
estos radianes a 360 grados y estos radianes iguales a 119 grados. Al sumar estos valores nos da un total de 479 grados. En conclusión, la velocidad angular de 8,36 radianes sobre segundo indica que un aspa, cuando ha transcurrido un segundo, realiza un giro y parte de este otro giro, equivalentes a los 8,36 radianes o a un ángulo en total de 479 grados. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comaprendermas.com.